El ayer y hoy se funden en un solo espacio. Ya empieza la hora del museo. Identidad, cultura y el diario acontecer se mezclan para dar forma a un encuentro cotidiano con nuestra historia. La hora del museo, el programa del Museo Histórico Nacional, conducido por Rocío Muñoz. Bienvenidos aquí a la hora del museo, el programa del Museo Histórico Nacional. Nos escucha la 94.5 FM, Radio Universidad de Santiago. Estamos ya saludándolos aquí en mitad de esta semana, en estos poquitos días ya que nos van quedando de verano y de vacaciones. El día de hoy lo vamos a dedicar a conversar del Museo Histórico Nacional. Vamos a estar hablando de los desafíos que se vienen para este 2018, si bien ya estamos adentrados en el año, siempre aquí en Chile es nuestra costumbre a partir de marzo ya realmente empezar el año como corresponde, ¿no? Vamos a estar hablando también de las exposiciones que van a tener lugar durante este año en el Museo Histórico Nacional, que abordan los principios que se planteaban, ¿no?, durante la Revolución Francesa, como la libertad, la fraternidad y la igualdad. Vamos a estar conversando también de otras novedades como el proceso de nuevo guión del museo, también qué va a pasar con esta posibilidad de ampliar el museo y mientras tanto moverse a otro sector de Santiago. Todas estas novedades se las vamos a estar compartiendo el día de hoy con el director del Museo Histórico Nacional, Pablo Andrade. Antes de iniciar la conversación con Pablo, los dejo con música y ya volvemos.
Ya está conmigo en estudio Pablo Andrade, director del Museo Histórico Nacional. Bienvenido, Pablo. Gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Radio Sacha. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un gusto que estés aquí justamente para conversar, que estén aquí en casa, ¿no? Para conversar del Museo Histórico. Constantemente estamos hablando de diversos temas de nuestro patrimonio, de nuestra historia. Hoy en este programa en particular y especial para hablar de todo lo que va a ser este 2018, bueno, ya está haciendo en el museo, pero de todos estos planes, como yo decía, aquí en Chile, como que comenzamos el año a partir de marzo, ¿no? Hace poquitos días cumplimos 200 años de la firma de la independencia. Así es. Una fecha histórica bastante importante que estuvimos aquí abordando o develando algunas situaciones históricas y también eliminando dudas respecto a esto, ¿no? Porque hay diferentes 18 de septiembre, 12 de febrero, bueno, que es en Talca, que es en Concepción, pero de todas formas una fecha histórica importante. ¿Cómo la van a asimilar en el Museo Histórico? Mira, año 2018, comenzamos el año pasado a hacer temporada. Esto es como, se lo copiamos al Teatro Municipal, no es un invento nuestro. Hacer temporadas. El año pasado hicimos historia política y este año independencia como concepto, ¿no? Y dentro de esto son 3 muestras que tienen que ver con libertad, fraternidad e igualdad, en ese orden, y una serie de actividades, conversatorios, discusiones en torno a este concepto de independencia, cómo ha variado, cómo lo entendemos. 200 años de independencia, ¿qué significan en nuestro país hoy día? No es solo una revisión al pasado, sino que también en el presente, que estamos entendiendo hoy día, hasta dónde somos independientes, hay dependencias, etcétera. Y bueno, en la máquina del tiempo, en febrero estuvimos con un contenido asociado a la batalla de Maipú y a la firma del acta, ¿no? Que son 2 hechos del 1818 importantes. Una, la firma del acta, que ya ustedes lo vieron en el programa antes, y que esto tiene una consolidación política y militar con la batalla de Maipú, digamos. Esto continúa después, pero ahí se entiende que esa batalla permite ya hablar de independencia con toda Chile. Propiedad. Exacto. Con todo además este despliegue militar que es parte de nuestras historias, ¿no? Para ella que, como tú dices, se consolide. Una independencia territorialmente bien acotada. Estamos hablando de la zona central hasta Concepción, frontera con el Biobío. Es eso, ¿no? No es de Arica a Punta Arenas como alguien podría pensar hoy día. Claro. No, eso es mucho es posterior, digamos. Era como la mitad del Chile que tenemos hoy. Y menos, tal vez. Y menos. Bueno, interesantísimos estos temas. Antes de ir a hablar en detalle de estas exposiciones que van a estar durante este año, que además tú nos mencionabas, están trabajando con este concepto de temporadas, el 2017 con el tema de la política, de la historia política, social. Va a venir esto que va a estar enfocado en la independencia, pero quería que nos compartieras cómo se trabaja en un museo, cómo se planifican las exposiciones, cómo todos los profesionales que participan, con cuánta anticipación, porque además hay mucha responsabilidad, ¿no? Al ser un museo histórico es como uno busca como el mayor referente, bueno, el Museo Histórico Nacional, para contar la historia. Sí, no es fácil, como tú lo dices, porque antiguamente los museos nacionales, sobre todo, dependían de un curador. Me refiero a, el curador proponía temáticas según sus investigaciones, según su especialidad, y las curatorías centraban al objeto patrimonial dentro de este relato. Ese era lo relevante. Hoy en día nosotros hemos hecho una revisión, tenemos un plan museológico nuevo y generamos equipos de trabajo, es mucho más multidisciplinario, y establecemos temas según tópicos también coyunturales. El año pasado era un año de elecciones, la historia política nos pareció relevante abordar con distintos prismas, discusiones. En el fondo lo que buscamos no es establecer una verdad histórica, sino que más bien una discusión histórica. Gatillar reflexión. Eso es el giro que tiene y eso solo lo conseguimos si somos capaces internamente de también tener grandes discusiones. Exactamente. Y para eso tener equipos multidisciplinarios, tener discusiones transversales es fundamental. Entonces hay historiadores de arte, historiadores, antropólogos, el equipo educativo, todos ahora son parte de un equipo curatorial, guiado por un curador, pero se forma un equipo curatorial. Por ejemplo, las de este año, en torno a la independencia, el concepto lo definimos en junio, la fuimos bajando de a poco, ¿no es cierto? Esta trilogía de
bien asociado al ideario de Revolución Francesa. Dijimos que trabajemos con el mundo de las ideas, porque en el Bicentenario se trabajó mucho más la independencia desde el punto de vista de la batalla, el reconocimiento, se vuelven a retomar los grandes héroes. Dijimos, pero las ideas siempre como que quedan ahí, ¿no? Si finalmente lo que se está luchando hay ideas atrás de esto, hay un concepto, están las ideas ilustradas. Entonces dijimos, sin dejar de lado lo otro, pero démosle un énfasis a este mundo de la idea, a este mundo de los símbolos. ¿Por qué? ¿Y a qué estamos apelando como país cuando hemos hablado de que somos independientes? Tanto en el 1818 como en el centenario y en el bicentenario, ¿no? Cada uno de estos ha tenido un sello distinto y ha establecido ideas de independencia que no son necesariamente símiles. Claro. Y eso buscamos, lo limpiamos y le damos cierto énfasis. Los curadores guían esto, pero lo trabajamos en equipos de contenido, equipos museográficos, de exhibición. Entonces se hace un trabajo mucho más rico. Vamos a estar esperando esto. Bueno, además que la independencia de los países de América están muy inspiradas en la Revolución Francesa. Hasta el día de hoy nos sigue inspirando, ¿no? Así es. O sea, voy a poner un ejemplo, la idea de libertad. La idea de libertad en Chile tiene, si uno lo piensa y lo reflexiona, tiene elementos desde libertad económica a libertad individual, a libertad social, y cada una implica movilizaciones, reuniones, pactos y luchas distintas. Y sin embargo todas se han dado en un contexto de independencia. Entonces cuando pensamos en la independencia en 200 años, estamos pensando en qué hemos hecho por la libertad o en búsqueda de la libertad en estos 200 años, partiendo de 1818, que se forma la República, a 2018, en que estamos pensando otros conceptos o que incluso son contradictorios. A veces esta idea de libertad, la libertad económica con las libertades sociales no necesariamente van de la mano, pero las seguimos buscando y eso es lo interesante. ¿Cuándo van a iniciar con esta temporada de exposiciones en torno a la independencia? Vamos a partir con la libertad en abril. Sí, a propósito de la batalla de Maipú. De la batalla de Maipú, claro. Queremos partir. De hecho, tenemos un trabajo también ahí vinculado, no a la exposición, pero que se asocia a la batalla de Maipú con la Municipalidad de Maipú. Están yendo los departamentos educativos y de patrimonio de la municipalidad al Museo Histórico a hacer charlas. Entonces van a estar llevando gente allá. Ellos tienen su propia agenda, sus propias actividades conmemorativas, pero vamos a tener ahí un vínculo más asociado a la gestión y a la mediación de estos contenidos. O sea, muchos de esos objetos están en el museo, entonces estamos haciendo ahí un relato. Ellos tienen el sitio, o sea, uno ve dónde sucedió la batalla en la comuna, y eso se va a dar allá, y en el caso del museo están los objetos que respaldan un tema temporal, digamos. Claro, bueno, de acuerdo a lo que tú nos decías, en todo caso, no es solo el exhibir como estos recuerdos de guerra de alguna manera, o las clásicas piezas que fueron de los héroes patrios, sino más bien, como tú decías, un recorrido hasta el día de hoy, o sea, situarnos ante esa interrogante de la libertad. Sí, ahí hay un ejercicio historiográfico, ¿no?, que tiene que ver con traer el pasado al presente. Sí, o sea, que este pasado tenga sentido, lo tengo que traer al presente. Por lo tanto, claro, hay hechos concretos e identificables, pero también en ese presente hay cosas que han tenido ciertas continuidades, en este caso en nuestra cultura republicana, y otras que desaparecieron. Tú lo mencionaste recién con estas conmemoraciones 18, 12 o 5 de abril, incluso también hubo en algún momento que se celebraba el 5 de abril. Llega un consenso, ¿no es cierto?, por distintas razones, políticas e inclusive yo creo que religiosas, por el tema de la cuaresma en febrero, al 18, ¿no? Y como también que sienta la base de la idea revolucionaria, de la independencia, etcétera. Ese es como el consenso. Pero en estricto rigor es un proceso también de llegar a eso, no es automático. Yo creo que va a estar interesante porque además nos va a hacer reflexionar con respecto a nuestro presente, ¿sí? Nos tenemos que mirar desde hoy hacia atrás y dónde nos perdimos, dónde fuimos asertivos, pero eso queda en el visitante, esa reflexión es del visitante. Nosotros lo que hacemos es establecer la tensión, la coyuntura y exponer ciertas ideas para que esa reflexión se la lleve el visitante y la exprese, la manifieste. Por eso te digo, no hablamos de esta es la verdad, esto es lo que pasó. Así son determinados elementos que permiten reflexionar.
Bueno, eso es buenísimo, ¿no? Porque una parte, digamos, del trabajo, del recorrido está de manera física en el museo, y luego la segunda parte es irse para la casa pensando todo esto que uno vio y reflexionó. También otra de las, digamos, de estas propuestas de reflexión la han venido haciendo con los ejercicios de colecciones. Sí, el ejercicio que partió algo de forma bien sui generis, debo ser honesto. Metodológicamente lo hemos ido acotando. Ahora los curadores participan y los funcionarios del museo en propuestas, en un proyecto de ejercicio de colección que tiene elementos museográficos y también discursivos, ¿no? Cómo podemos expresar mejor ciertas ideas que tienen ausencia hoy día. Y eso ha sido muy, muy buen resultado. Han tenido una buena cobertura de prensa, muchos visitantes. Hemos ido aprendiendo con ellos, por eso se llaman ejercicios además, o sea, nos permiten aprender de ellos, y eso ha sido fantástico. Yo creo que los ejercicios han sido muy buenos. Hay gente que piensa que son muy grandes, muy complejos, y cuánto se demoraron, y son muy acotados en realidad, pero que buscan tensionar ideas, descubrir ideas. Hay un dato que mirábamos, hicimos un estudio de usuarios hace poco y que nos sorprendió porque no es lo frecuente en los museos. El año 2017, digamos, las personas visitaron, un 31% visitó más de una vez el museo. Los museos suelen ser visitados solo una vez. Y de hecho uno va a escuchar siempre que ya lo conozco. Como no cambian tan velozmente, estos ejercicios, estas muestras y los conversatorios ha implicado tener una oferta programática un poco más dinámica en el museo. Los equipos están agotados, pero ha implicado tener algo más dinámico, y eso ha generado que un 31% de nuestros visitantes el año pasado fueron 303.000 personas. Estamos hablando de 98.000 personas por ahí. Están yendo más de una vez al museo. Y eso y luego están más de una vez, que es como un 40% de eso. Y luego hay unos que van 4 veces en el año. Entonces ahí estamos hablando de un público mucho más cautivo de lo que solía ser. Y eso es bien interesante. Para nosotros es un dato interesante porque dice que estamos en un buen camino. Exactamente, en un camino correcto. Claro, esa cantidad de gente ya son los que siguen la cartelera, por así decirlo, del museo. Que van porque hay temas que les interesan, porque saben que hay propuestas distintas, que pese que a la muestra permanente todavía no tiene un cambio significativo en el guión, están estos ejercicios que les interesa ir a ver. Y eso nos tiene bien contentos, ¿eh? Los resultados de ese estudio han sido bien óptimos. Ha cambiado el público también. Hoy día hay un turismo, un 45% de nuestros usuarios son turistas. Qué increíble. También hay que pensar en eso, ¿no? Que no es una historia de Chile para los chilenos. Hay un 7% que son migrantes, por ejemplo. ¿Sí? Población migrante, o sea, extranjeros que residen en Chile, un 7%. Y eso está entretenido, digamos. Claro, también se está viendo reflejado lo que pasa en el país, digamos. Exactamente, y también hay que ir mirando cómo se va exhibiendo esta historia o esta posibilidad de reflexionar. Me quedo con una duda respecto a los ejercicios y los temas que van a estar abordando estos años de este año de libertad, fraternidad e igualdad. ¿Van a ser exhibiciones temporales enfocadas en esto o va a también ser transversal a la muestra permanente con ejercicio de colecciones? No, son las temporales. Nosotros terminamos en la primera semana de marzo. Nuestro equipo, la gente del equipo del museo postula y proyecta su ejercicio de colección. De eso seleccionamos 2, que son entre medio, ¿sí? O sea, partimos en abril con una muestra temporal y por lo tanto en mayo viene un ejercicio de colección. Termina en junio, julio, hay un mes que hay que cambiar la sala, ¿no es cierto? Claro. Se inaugura la otra. Nuevo montaje. Y entre medio viene otro ejercicio de colección. Más las muestras itinerantes, que también hay que tomar en cuenta. O sea, tenemos a través de un proyecto, vamos a estar en la sala pequeñita que tiene el Centro Cultural Palacio de la Moneda, con una muestra que está asociada a uno de nuestros ejes temáticos, que es vida cotidiana, en torno al bolero. Qué lindo. Eso es en octubre. Está bonito eso también. Entonces, un gran tema. Fijas que en realidad cuando uno piensa en la historia del país, tiene temas políticos, históricos, ideas de independencia, pero también tiene vida cotidiana. Probablemente la noche en los museos, lo conversábamos el otro día, vamos a hacer una noche de bolero, que tiene relación a esa muestra. Entonces, eso está ahí en el tapete y de alguna manera identifica a nuestro usuario. Yo creo por eso ha sido la respuesta,
con estas grandes ideas del país, de la República, pero también con estas ideas más íntimas, más cotidianas y experiencias propias. O sea, al bolero todos los conocemos de una u otra forma, por nuestros padres, por nuestros propios gustos, por grupos de rock que han retomado ahí Así es. noches nostálgicas y qué sé yo, está presente todavía en nuestro imaginario. Las catástrofes también están ahí, que también son elementos del guión. Claro. Todo eso lo hemos ido aprendiendo, conceptualizando, ordenando y está bien avanzado ya. En mayo presentamos todo eso. Bueno, realmente esta vida cotidiana nos provoca cercanía, ¿no? Y en particular el bolero, que yo creo que forma parte de nuestra identidad. No es típicamente, digamos, la música nacional, pero es parte de la identidad chilena. Además, con los grandes artistas boleristas que hubo y este renacimiento, como decías. Sí, nosotros podríamos contar con Palmenia Pizarro. Esa es nuestra apuesta. Palmenia, si estás escuchando, estás invitada a nuestra muestra. Ojalá que sea así. Pablo, te invito a escuchar música, por supuesto, de nuestra playlist nacional, ¿no? Música chilena. Vamos entonces a oír esta playlist, vamos a hacer una pausa también y vamos a regresar en esta conversación con Pablo Andrade, director del Museo Histórico Nacional.
Ya nos conoces, en nuestra 6ª temporada seguimos juntos con los temas ciudadanos a los que te puedes sumar en nuestras redes sociales. Lo que te preocupa, lo que te interesa, la contingencia y entrevistas con líderes de opinión. Y por supuesto, la música que más te gusta. Todo en la 94.5 FM a las 17 horas, en Sin Tacos ni Corbata. Desde el folclore hasta el rock. Desde el hip hop hasta el pop. Desde la cumbia hasta el jazz. ¡Que viva la escena! Somos Escena Viva, la mejor música en vivo en Radio Universidad de Santiago. Gracias. Radio USACH, ¡arriba! De lunes a viernes a las 19 horas con la 94.5 FM y en radiousach.cl. Hasta que amanezca y que siga la fiesta. Radio Universidad de Santiago. Todas las voces, todos los espacios. Tu radio universitaria. Cercana, con temas de interés cultural y ciudadano. 94.5 FM, 124 AM y www.radiousach.cl. Porque un chico apuñalado el año pasado. Estamos de regreso esta mañana en nuestra conversación con Pablo Andrade, director del Museo Histórico Nacional, conversando de todos los planes que hay para este 2018. Pablo, veníamos conversando en el anterior bloque de los grandes temas que van a estar abordando a través de exposiciones, de los ejercicios de colecciones, de esta idea de impulsar la reflexión, ¿no? No solo decir, no decir esta es la verdad histórica, sino que cada uno puedas hacer su propia reflexión acerca de nuestro pasado y también, por supuesto, en contexto actual. Uno de los temas que se habló hace mucho tiempo y que da curiosidad saber qué va a pasar, ¿no? Porque incluso se puso información en las estaciones de metro, era la ampliación del Museo Histórico, la posibilidad de cerrarlo, de cambiar de lugar. ¿Qué ha pasado con este proyecto? Mira, este proyecto, yo llegué al museo en 2016, cuando lo tomé. De hecho, también pensé que iba mucho más avanzado, pero lo que estaba aprobado era una fase de diseño del proyecto. Los proyectos de inversión son diseño y ejecución, para que se entienda. Uno es la propuesta y el otro es la plata, y con un montón de permisos y autorizaciones. Por lo tanto, lo retomamos desde ahí, desde esa fase de diseño, y comenzamos las distintas gestiones para poder llevarlo al proceso de ejecución. Justo en ese intertanto hubo un cambio de normativa que tiene que ver con urbanismo, que es la de acceso universal. Por lo tanto, hubo que modificar el proyecto para que quedara y cumpliera con la normativa, porque como todavía no tenía la fase de ejecución aprobada, había que volver a ampliar puertas, poner más baños, plataformas, etcétera. Que no es menor, digamos. O sea, es un proyecto grande. Entonces, para que se entienda, no es solo una ampliación, un edificio nuevo, sino que integra 3 edificios. Integra un edificio que es de 1808, que es lo que todos conocen como el museo, un edificio administrativo que es de 1980, por lo tanto tampoco cumple normativa porque es previo al terremoto del 85, y un edificio nuevo. Hay que integrar esos 3 edificios. O sea, se construye uno nuevo, pero además hay que modificar los otros 2, ¿sí? Porque se entiende como un conjunto. Hicimos eso el año pasado, partimos en marzo con las modificaciones listas y comenzamos nuestra carrera de permiso, para que la gente entienda. MOP regional, MOP nacional, MIMBU, Consejo de Monumentos Nacionales y Dirección de Obras Municipales. Hay que pasar por todos esos permisos previos, o sea, cada uno pone su timbre para ingresar a MIDESO, Ministerio de Desarrollo Social, quien es el que te da el visto bueno en el fondo, que es la RS, y te dice, ok, usted ya pasó a fase de ejecución. Estamos en esa parte. Ya pasamos por todos los sellos preliminares. Dirección de Obras nos aprobó, nos aprobaron, y ahora ingresa a Ministerio de Desarrollo Social. Ya está sumamente completo el proyecto, hemos trabajado harto en eso. Por lo tanto, esperamos, hemos conversado con autoridades regionales para ver posibles y voluntades, más que nada, de financiamiento de este proyecto.
Claro, ¿sí? porque no eso sería van de la mano. Ya. Entonces este es un proyecto tripartito, hemos tenido buena respuesta y acogida desde las voluntades, todavía no hay recursos comprometidos. Con el MOP, la Dirección de Arquitectura del MOP regional, hay una buena, la misma DIVAM también con un aporte, y nos queda ahora el gobierno regional, que ahí es donde sería una tercera parte, digamos, para financiar un proyecto que como une 3 edificios de 3 épocas distintas, de 3 siglos distintos en el fondo. Es un proyecto ambicioso e interesante desde lo museográfico, pero también desde lo espacial. El proyecto cuenta con una unión al Museo de Bomberos y en un patio interior, entonces Plaza de Armas conectaría patrimonialmente a través de estos patios y de estos espacios patrimoniales y museológicos con bomberos a la calle Santo Domingo. Entonces hubo que hacer modificaciones, estaba interesante el proyecto tanto arquitectónico como la puesta en valor que se va a hacer del espacio urbano. Y yo creo que en abril vamos a tener la respuesta ya de Mideso, por lo menos nuestro calendario es abril, y lo que estamos esperando es que estas platas no son para este año, son para el 2019. O sea, que se comprometa, que existan los requerimientos presupuestarios. En el fondo, en 2019 vamos a pedir tantos miles de millones para el proyecto de ampliación e infraestructura del museo. Si todo sale bien y esto llega a buen puerto, el otro año ya el espacio cerraría, pero el museo seguiría con otras actividades en otros lugares, en otros espacios. No cerraría del todo, seguiría con itinerancia, seguiría con algunas muestras como la del bolero en otros espacios que no son del museo, etcétera. Este tercer edificio, como bien nos explicabas, está el edificio patrimonial, que es el que todos conocemos, que a Plaza de Armas, está detrás de un edificio administrativo que uno como público no lo ve, ¿no? No lo ve. El tercer edificio que habría que construir nuevo, ¿cuál sería el rubro de esa? Es un espacio que está destinado a museografía, o sea, va a ser parte de la muestra, o sea, se amplía nuestra capacidad de mostrar historias y objetos, pero también tiene un auditorio que hoy día no tenemos. Tú sabes que cuando hacemos actividades, de hecho, cuando para los aniversarios del programa, reciclamos la biblioteca en ese concepto, y laboratorios y depósitos. O sea, crecemos en nuestra capacidad de carga para depósito y crecemos en espacios para laboratorios, con espacios además mucho más idóneos, etcétera, a los estándares actuales. Que eso es todo lo que no se ve, ¿no? Como un público. En este caso uno se va no a ver. En este caso una parte se va a ver. Parte del proyecto arquitectónico, que por eso también es interesante, es que uno ve, que tiene que ver con estas transparencias, ¿no es cierto? Estos espacios que suelen estar reservados a nosotros, la gente va a poder ver algunos de los laboratorios, no todos, desde los espacios, digamos, habilitados en este proyecto, como también espacios de trabajo de los funcionarios del museo. Hay ciertas cosas que se van a poder ver y apreciar para el visitante. Por lo tanto, desde esa perspectiva también se amplía el sentido del museo. No es solo el objeto, no es solo el relato, sino que también es como el backstage, ¿no? También van a poder ver otras cosas que son muy interesantes, de hecho, desde la conservación, desde la proyección, etcétera. Sí, no, porque uno va y ve ya los objetos ahí, no dimensiona la gran cantidad de personas, de tiempo, de recursos, de investigación que se hace para que uno finalmente pueda ver ahí un objeto. Sí, yo alguna vez lo relataba, decía, no sé, un objeto, el proceso de tratamiento antes de exhibirse, a veces en textiles sobre todo, pueden pasar 2 o 3 meses en que el objeto tiene que acondicionarse para poder ser exhibido. No es llegar y ponerlo, ¿no? Y que se vea bonito. Eso es una parte de todo un proceso de conservación preventiva, de espacialidad, de soporte del objeto para que no se mueva. Estamos en un país sísmico, entonces todo eso se va viendo. Seguridad también. Seguridad, y todo eso hay que ir revisándolo. Este gran trabajo que hacen los museos, ¿no? Bueno, dentro de estos temas que está relacionado con esta futura ampliación del museo y por lo tanto un cierre temporal, es que habían venido trabajando también con el planteamiento de un nuevo guión, porque un nuevo edificio y la ampliación de los espacios para exhibir va de la mano con plantear también una nueva forma, un nuevo relato de exhibición de la historia, ¿no? Sí, mira, cuando yo llegué lo entendimos así con el equipo y lo planteé yo así, era mi proyecto
que toma lo que había antes, y yo le agrego un par de cosas, es que el proyecto del nuevo museo, para entenderlo así, no es un edificio. ¿Sí? El edificio nos va a enriquecer ese proyecto, pero es un proyecto, digamos, que tiene que ver con guión, que tiene que ver con edificio, que tiene que ver con una forma de hacer las cosas distintas a lo que estábamos haciendo. No en todo, pero en algunos elementos. En las formas de trabajo, por ejemplo, que tiene que ver con un tema operativo, pero que es significativo en el resultado final, que tiene que ver con provocar reflexión en un visitante y no solo un dato concreto. Por lo tanto, eso te apela a museografías particulares, a formas de relatar la historia, a narrativas que hemos ido en los ejercicios y en las muestras temporales aprendiendo. Y el guión ahí es fundamental. El guión se vuelve una piedra angular o la columna vertebral de cómo vamos entendiendo estos relatos y para qué tenemos un edificio nuevo. O sea, no es solo hacer un edificio, o sea, es funcional a este relato. En ese contexto del guión, nosotros hicimos... se compone, yo diría, de 3 partes. Está el guión en sí mismo. Para los que no saben, los guiones museológicos son guiones conceptuales que fundamentan elementos, en este caso temas históricos que el relato tiene que tratar. Si ustedes miran el actual museo, el guión, ¿no es cierto?, tiene una cronología temporal definida, ¿no es cierto?, del mundo precolombino, conquista a el golpe de Estado. Eso es lo que uno ve en la muestra permanente. Con salas de independencia, con ciertos nichos que historiadores en su momento fueron enfatizando. Estaba Sofía Correa a cargo de ese proyecto. Las ideas que están atrás de ese guión no son tan distintas a las de ahora. La forma de relatarlo, tal vez sí. Ahí avanzamos un poco más y Diego Mate, cuando estaba de director del museo, hizo un proceso participativo bien interesante. Nosotros también tomamos eso, no quedó fuera del guión, para que lo tengan claro. Luego se hizo un proceso historiográfico con especialistas y nosotros el año antes pasado lo que hicimos fue levantar datos de regiones. Hablamos de lo nacional y cuando hablamos de lo nacional hoy en día ya no lo entendemos solo como un concepto homogéneo de identidad nacional, sino que como un elemento territorial que nos hace en esta diversidad de culturas y expresiones converger, ¿no es cierto?, espacialmente. Y en ese territorio levantamos desde Arica a Punta Arenas datos con especialistas y con comunidades. ¿Cómo se representa esta historia? Por eso nosotros hacemos también en lo museográfico estos guiños, porque vamos entendiendo elementos. Aparecen fiestas religiosas, claro, que son transversales al país, que tienen que ver con las fiestas marianas por un lado y con las fiestas de San Pedro por otro, que además es algo muy asociado a la cultura andina y a nosotros son hallazgos que no los teníamos presentes en su origen. Ese guión trabaja 12 ejes temáticos que tienen que ver, yo un poco los fui nombrando ahora, ¿no? El conflicto, las fracturas políticas. El conflicto entendido como esta historia republicana se basa en conflictos. Y cuando hablo de conflicto no hablo de peleas, sino que tomas de decisiones, que nos hicieron ver la libertad económica como algo importante o la libertad social como algo importante. O ambas. Y ahí son decisiones que se han tomado. Buenas, malas, no es nuestro objetivo sancionar eso, pero son decisiones que hemos tomado como país. Está el acontecer infausto que tiene que ver con las catástrofes de nuestro país. O sea, ahí va desde el incendio de la compañía, ¿no es cierto?, que es algo que está, el Cristo de Mayo, que es una cosa que mezcla religión y catástrofe, sin ir más lejos, el terremoto del 2010, los incendios forestales el año pasado, y obviamente en nuestra historia vamos a seguir. Descubrimos en los procesos regionales que entrevistábamos a la gente que eso era súper importante en nuestra memoria y en la identidad. O sea, marcaba la identidad el haber asimilado, sobrevivido y sobreponido a este tipo de catástrofe. Era como, no, soy chileno, entonces nos levantamos, mi abuela me hablaba de este terremoto, mi papá de este otro, yo viví el del 2010, los más chicos. Y es bien interesante cómo es tan cotidiano que no lo vemos, pero efectivamente ver a Ramón Ulloa así moverse relatando noticias, ¿no es cierto?, en medio de un terremoto es interesante, y eso es bien particular en nuestra identidad, ¿sí? Parte de nuestra reflexión. Hay otros ejes que tienen que ver con temas de género, identidad, hay otros que tienen que ver con el territorio, etcétera. Entonces se nutre con otro tipo de relato. Ya no es que esté ausente lo cronológico, pero hay estos temas son nudos que nos van a hacer reflexionar con respecto a nuestra historia en tiempo presente.
Esa es la diferencia tal vez entre un libro de historia y un museo, es que el museo es una performance que no solo te lleva a ver un objeto del pasado, sino que te tiene que provocar una relación con ese objeto. Y esa reflexión tiene que ver con eso. Tremendo trabajo que se viene por delante, ¿no? La muestra que hoy día podemos ver, ¿cuántos años lleva? El 96 y tiene después en los años 2000, no recuerdo con precisión, una ampliación que es como la parte del siglo XX. De hecho se nota a ese 30% de usuarios que van más de una vez al museo, lo van a notar, cambia museográficamente, ¿sí? El relato. Fíjense, ahí hay otra forma de relatar visualmente. Claro. Bueno, más acorde con las exigencias del público de hoy, creo yo, ¿no? De los 2000 ahí. Otra de las áreas que también ha llamado mucho la atención que ustedes tienen es una línea de publicaciones que ya no solo es como el clásico catálogo que va, digamos, de manera paralela a las muestras temporales que tienen, sino han hecho una línea de investigación muy interesante. Hicimos un invento ahí. Y como dicen, cuando uno tiene pocos recursos, surgen ideas nuevas. Buena idea. Generalmente, si uno tuviese más recursos, diría, publicamos un catálogo y aparte un trabajo de investigación y sería todo por separado. Entonces hicimos un híbrido que tiene... no son papers científicos o de investigación, son sí de investigadores. Por lo tanto, lo que les pedimos a ellos es que sea un relato mucho más ameno y más acotado. Son 3 a 4 páginas. No es tan rígido y estructurado desde la perspectiva de las citas, etcétera. O sea, lo que busca es más difundir la temática y vuelvo al tema, causar reflexión, pensar. Y desde ahí, obviamente, un gatillo a profundizar paper. Ellos tienen libros, publicaciones, se dedican a esos temas. Y luego viene una versión más tipo catálogo, que vienen imágenes de la muestra, pero que además a veces hay, y eso es lo interesante, tanto en el texto de investigación, de difusión, como en las imágenes, hay cosas que no necesariamente están en la muestra, pero que la complementan en su desarrollo. Por lo tanto, es algo que prolonga la vida de una muestra, no solo porque el libro queda por más tiempo, sino porque además nos permite tomar alguna directriz que no necesariamente estaba en la muestra, pero que sí se presenta en el libro. Y esos libros han sido muy, muy bien acogidos, justamente por eso, porque ha generado una reflexión distinta, ha generado una proyección distinta. Los catálogos, luego de un rato uno los bota, ¿eh? O sea, yo tengo algunos que he guardado porque me gustó tanto la muestra que los conservé, pero es muy raro que uno los guarde tanto tiempo. Llega un rato pero el libro no, pues. Deshacerse de un libro es más complejo. A lo sumo uno lo regala, si es que ya no lo quiere, digamos. Se desprende de él, pero es muy raro que termine en la basura, salvo que esté destruido. Y por lo tanto prolonga nuestra vida de exhibiciones temporales por mucho más tiempo del que dura. Y eso ha sido muy, muy, muy bueno. Hay gente que nos dice, oye, ¿cuándo fue? Pucha, no la vi, y la van a reponer cuando compran el libro. No. Son historias redondas, además, porque justamente no necesariamente uno tuvo que haber ido a ver la muestra, porque puede comprender en el libro, sí. En el libro. Sí, tiene vida, es autónomo, pero complementa al otro. Bueno, hay lindísimos libros, además están todos descargables, si no me equivoco, de manera digital. Sí, están todos, pueden descargar todo. En la página web del museo. Pablo, nos queda poquísimo tiempo de conversación, apenas un par de minutos. Quería que quisiéramos de alguna manera un recuento de todo esto que va a venir este 2018, sobre todo lo que tiene que ver con esta serie de muestras inspiradas en la independencia, ¿no? Nos decías, van a comenzar en abril. Comenzamos en abril con libertad, fraternidad y cerramos el año con igualdad. Todos grandes temas y recurrentes y conflictivos, o sea, el tema de la igualdad de los derechos, el tema de la fraternidad, las organizaciones civiles, cómo han hecho Estado también, como también se han puesto, por ejemplo, la Teletón, ¿no? Sin ir más lejos. Viene desde la sociedad civil una manifestación que implica una movilización de solidaridad, etcétera. Criticable o no, pero es real, digamos. Así hay los bomberos, etcétera. Está lleno de organizaciones civiles que están presentes en nuestra historia. La libertad, lindo y controvertido tema en nuestra historia.
Tenemos muestras itinerantes, que la Ronda de Guevara, ENAP en Punta Arenas, que se vuelve a reinaugurar, que fue en el museo y que ahora se inauguró en diciembre, y nos volvieron a solicitar la propia empresa volver a restaurar esa muestra itinerante. Tenemos un préstamo interesante, una muestra latinoamericana que es de Banmex, eso es en México, y nosotros vamos a prestar algunos objetos con respecto a los jinetes en Latinoamérica. Y esa es una muestra muy mexicana, sí, muy grande. Qué interesante. Interesante. Tenemos lo del bolero que te decía. Claro. Y en mayo, que es nuestro mes aniversario del museo, 107 años cumplimos, vamos a tener no solo el hito del aniversario, sino que vamos a hacer un mes aniversario y vamos a reflexionar. Por un lado, en torno al guión, vamos a dejar disponible y descargable el nuevo guión. La gente lo va a poder ver, observar, revisar, discutir este resultado de trabajo. También va a haber el plan museológico, que es esta cosa más operativa, cómo el museo funciona, para que él le sirva, lo puede usar o también criticar. Estamos abiertos a eso. Y un documento teórico que era un documento de trabajo y que finalmente era el documento teórico museológico que apoyaba al guión y que fue creciendo y en algún momento dijimos, publiquémoslo. Todo esto en digital. ¿Sí? Por temas de recursos lo vamos a publicar en formato digital para que esté disponible para todos. Y en ese mes también vamos a mostrar los datos y los resultados de estudio, probablemente siempre invitando a un tercero, para poder generar la discusión en sala. No solo vamos a hablar nosotros de todo lo que hemos hecho, sino que la idea es que haya un tercero que nos interpele y genere la discusión. Bueno, siempre también estas instancias abiertas como los ciclos de charlas que tienen. Así también. Es. O sea, abierto a todo el público, no es solo para nosotros y por lo tanto, un mes aniversario vamos a tratar estos problemas del museo, estas teorías del museo y esta forma de trabajar con distintos actores que se dedican a la gestión cultural, que son historiadores, otros, o a estudios culturales. Vamos a estar atentos a este primer semestre con bastantes actividades ahí en el Museo Histórico Nacional. Pablo, muchas gracias por haber venido a compartir con nosotros toda esta programación, tras bambalinas, todo el gran trabajo que hacen ahí en el museo. Muchas gracias, Rocío. Nos vamos a despedir aquí de Pablo Andrade, director del Museo Histórico Nacional, quien nos acompañó esta mañana. Los dejo con música. Nos volvemos a encontrar mañana, como siempre, desde las 11.
Esto fue La Hora del Museo, donde la historia se hace presente para darnos nuevas visiones y opiniones de la actualidad. El Museo Histórico Nacional y Rocío Muñoz te esperan de lunes a viernes a las 11 horas con nuevas voces y relatos.